El análisis de discurso es un método de la investigación cualitativa que busca analizar el significado de los mensajes para el estudio sistemático de un tema o una comunicación oral o escrita. Y esta puede ser rastreado en diarios, diálogos, libros, artículos, cartas, ponencias y demás expresiones lingüísticas. Para el lingüista Teun van Dijk, su objetivo principal es producir descripciones explícitas y sistemáticas, tanto textuales como contextuales, de las unidades del uso del lenguaje al que se denomina discurso. Las dimensiones textuales se refieren a las estructuras del discurso en los diferentes niveles de descripción, mientras que las contextuales relacionan a estas con las propiedades del contexto. Así pues, un elemento principal en el análisis de discurso es el contexto, las condiciones sociales y culturales y la intencionalidad e intereses de autor. Y por tanto, también implica conocer los elementos socioeconómicos, culturales, ideológicos, las creencias, los antecedentes, el léxico empleado y demás factores en que está marcado el discurso analizado. El análisis de discurso puede ocurrir en varios niveles. A nivel sintáctico, explícito en las palabras y enunciados utilizados en el discurso. A nivel semántico, que involucra significados e interpretaciones de diversos símbolos, palabras, expresiones y elementos implícitos del texto. Y a nivel pragmático, con la forma en que los hablantes interpretan de diversas formas los mensajes y frases del discurso, condicionando así acciones del receptor y emisor. En ese sentido, a partir de esos niveles se podrían entender los efectos y consecuencias que podría tener un discurso. Por otro lado, dentro del análisis de discursos se pueden identificar dos tipos de análisis. El cualitativo, que permite verificar la presencia de temas, palabras o conceptos de un discurso, y esto implica la novedad, el interés, el valor del tema. Y el cuantitativo, que establece la frecuencia y comparación de aparición de los elementos, y la frecuencia es el criterio. Y si bien el análisis de discurso tiene en cuenta a modo muy concreto los discursos institucionales, políticos, de género y mediáticos para tratar de analizar las relaciones de dominación, discriminación, poder y control manifiestas en este lenguaje, este método puede ser aplicado a diversos temas de investigación. El análisis de discurso se inscribe en el paradigma crítico, en cuanto estudia el cuestionamiento que se le hace a los sistemas y regímenes sociales y el análisis que hace de los asuntos históricos sociales. En el paradigma del estructuralismo, pues fundamenta sus estudios en los procesos lingüísticos como elemento fundamental de las interrelaciones humanas y por su componente cultural. En el culturalismo, por el estudio de grupos o fenómenos sociales a partir del contexto sociocultural. Asimismo, se inscribe en el paradigma interpretativo, en cuanto comprende la realidad dinámica a partir de los significados de las acciones humanas y sus prácticas sociales. Por otro lado, también se inscribe en el positivismo, entendiendo que éste, incluso siendo uno de los que más se adentra a las ciencias exactas, también puede ser visto desde un punto de vista crítico y de análisis. Y por último, en el constructivismo, desde que se entiende el mundo real como un proceso de interacción y de movilización de recursos y representaciones. A su vez, este análisis se adscribe al método hermenéutico que responde a la interpretación y comprensión de textos, y de igual forma también puede estar ligada a la etnografía, que busca comprender una comunidad y su contexto cultural. Por otro lado, si bien el AD complementa el resultado y el proceso del análisis de contenido y de análisis semiótico, este método puede ser utilizado en diversos paradigmas o diferentes perspectivas metodológicas, siempre y cuando se necesite y se desee analizar elementos lingüísticos y discursivos de una temática específica. El método de AD se realiza en la etapa de análisis de la información recogida. Así pues, en la etapa inicial de la recolección de datos, partiendo del tema de investigación, se debe seleccionar el corpus o muestra y definir en dónde se ubica el discurso a rastrear, ya sea un medio oral o escrito, que representará la principal fuente de información para la investigación. Ahora bien, en la etapa de sistematización se debe tener en cuenta cómo está formulada la investigación para definir las categorías o unidades de análisis, las cuales permitirán analizar y conceptualizar el conocimiento obtenido. Si la investigación surge de una hipótesis, estas categorías deben ser indicadas previamente, pero si se formula una pregunta de investigación,
Las categorías son emergentes a medida que se haga la revisión del material. Igualmente, es muy importante entender que solo los datos que apuntan a responder los objetivos son los que se incorporan en el análisis, tal y como lo afirma Santander en 2011. Las categorías de análisis son diversas, pero una de las más comunes son los temas, pues estos permiten abarcar diferentes unidades de análisis, conceptos e ideas. Así pues, luego de que el investigador elige sus categorías, desarrolla un sistema de clasificación de los mensajes de acuerdo a su contenido, y de esta manera es posible continuar con la etapa de análisis de los datos obtenidos. Para realizar el AD, las categorías analíticas deben describir e identificar sus particularidades con base a las categorías conceptuales, discursivas, lingüísticas o semióticas, y también a las referencias teóricas de base, pues si los conceptos teóricos y los analíticos están relacionados con el objeto de estudio, se dará una buena ejecución del análisis. Asimismo, toda investigación se basa en unos conceptos teóricos y teorías sociales, los cuales están directamente relacionados con el problema de investigación, hacen parte del marco teórico o de referencia. Estos conceptos representan las categorías conceptuales, que éstas, a su vez, nos remiten a categorías discursivas, las cuales son identificadas por medio de signos y elementos discursivos, ideología, intencionalidad, figuras literarias, etc., lo cual lleva al nivel categorial lingüístico o semiótico, en el que se encuentran elementos como la jerarquización de la información, tematización, tonalización, discurso referido, entre otros, para así identificar recursos gramaticales como modos verbales, indicativo, imperativo, subjuntivo, formas impersonales del verbo, oraciones jerarquizadas en el discurso, adverbios o adjetivos, entre otros, así como lo menciona Santander en 2011. Esta descripción que les venimos dando está justamente representada en el cuadro que ahora mismo están viendo en la pantalla. El análisis crítico de discurso es un tipo de este análisis. En este caso, Van Dijk plantea que el discurso comúnmente es utilizado para ejercer poder, exponiendo que el poder controla el discurso y el discurso controla a las personas. El autor entonces sintetiza algunas categorías claves para realizar un buen análisis. La primera de ellas es el contexto. Van Dijk dice, y lo cito, no es el hecho de ser hombre o mujer, es decir, el género, lo que influye en lo que decimos, sino nuestras interpretaciones o construcciones de dichos roles sociales. En otras palabras, los contextos no son un tipo de realidad social objetiva o una situación social real, sino constructos subjetivos de lo que ahora es relevante en dichas situaciones sociales. La segunda categoría es la cognición social, la cual está basada en persuadir los modelos mentales de las personas. Por ejemplo, el hecho de pensar que un gobierno específico siempre tomará la decisión correcta. Por último, la tercera categoría ya ahonda más en el discurso, y es precisamente esa: controlar el discurso por medio de otros elementos como la temática, los significados locales, las palabras o la forma. Por último, les presentamos las referencias de nuestro trabajo y eso fue todo de nuestra parte. Esperamos les haya quedado claro el análisis de discurso y les sirva para sus proyectos de investigación. Muchas gracias.